Uno de los trabajos que realizan los caballos de la ganadería de los Chatos es el arrastre de la madera. Generalmente para estos trabajos se utilizan mulos, en este caso estamos utilizando caballos. Son caballos hijos de yeguas ardenesas que se acoplan muy bien a la orografía del terreno y luego sobre todo a los climas fríos de aquí de Teruel. Dos de las caballerías de la ganadería Los Chatos se encuentran en la Sierra de Arcos, donde el pasado año hubo un incendio y se utilizan para sacar todos los troncos que otras cuadrillas han apeado. Al inicio de la jornada, los arrastradores se encargan de aparejar las caballerías. Esto es el ramal y esto es el collerón. Esto es el collerón. Ahora voy a atar la barriguera esta de sofra para coger de ahí arriba del medio al collerón para que no se salga el collerón trabajando. Al comer, si come hierba el caballo, que no se lo quite por las orejas fuera. El collerón así va sujeto ahí, va cogido ahí. Ahora la reata. Los tirantes. Al primero. Ahora el balancín que va enganchado a la reata, cuando engancha los pinos ahí, y después la cadena que es la que ata los pinos. Y esto es la cadena donde se atan los pinos, el balancín va enganchado a la cadena y los tirantes al balancín. Bueno, pues ya lo tenemos listo para ir a empezar la faena. Con las caballerías aparejadas, ya se pueden arrastrar hasta el punto de carga los pinos que han quedado tumbados en el monte. De esta tarea se encargan los arrastradores. Yo soy José Pelejero Gironés, soy de Játiva, agricultor fracasado y ahora estoy arrastrando madera. Por aquí triunfo. Bueno, por ahora voy a enganchar este pino para llevarlo allá, enganchar aquel y si puedo dos allá, porque están separados y no puedo moverlo yo con fuerza. Ahora le voy a pasar la cadena a este y si puedo engancharle tres, si puedo cuatro, según lo que crea que puede el animal. Esto, claro, tiene el problema que si no tienes juntos, tienes que mover, pero si son gordos, los tienes que enganchar así, al menos sacar los pinos grandes. ¡Chacarrere! Los pinos se cortan, los cortan a cuadrilla y los de salda les quita las ramas. Y luego los caballos, las caballerías los sacan al camino, a un punto donde luego posteriormente son troceados también por otra cuadrilla de personas y de ahí acarreados por los camiones a su destino final. Estos trabajos se realizan durante todo el año. Depende de las administraciones en los temas que sacan las licitaciones de los montes, pero podemos trabajar todos los años. Generalmente paramos cuando las nieves por temas de logística. Estos animales son muy buenos, fenómenos. Luego ver este animal que lo suelto y él solo va al sitio. Por eso cuando se enreda o cualquier cosa, yo con este animal padezco porque es bueno. Si fuera malo, lo dejaría y diría mátate, pero este animal no. ¿Ves? Si no lleváramos esto tao a la sofra esta que le hemos puesto, ahora está comiendo mientras engancha los pinos, el collerón se lo sacaría fuera y estaría a todas horas poniendo el collerón. Hay que tener cuidado porque a veces los animales, como están trabajando y saben lo que están haciendo,
a lo mejor se van por un sitio más corto y tienes que ir con cuidado porque hay peligro, no se rompan una pierna y si hay que desenganchar y volver a enganchar, pues hay que desenganchar y volver a enganchar otra vez para que no pase nada al animal. Tener cuidado de que no pase nada. Nosotros estos caballos pues los cogemos de potros, los probamos, lógicamente se desbravan, se doman y se prueban. Lógicamente todos no valen, porque hay animales que incluso o por débiles no tienen la suficiente fuerza, o animales por excesivo carácter. Como veis, pues por ejemplo hay momentos que la caballería tiene que estar completamente sola mientras el arriero está enganchando atrás. Si el caballo no fuera noble o dócil, podía provocar un accidente con una patada o un arreón, arrastrarlo o pisarlo con los pinos. Entonces, lógicamente pasan un filtro todas las caballerías, tanto de fuerza, de adaptación al medio, y luego que tengan un carácter que se acople a la faena que tienen que desarrollar. Pues hay que tener cuidado porque hay muchas ramas y mucho matorraje y a veces, pues a lo mejor sin querer, sacan la pierna fuera y tienes que parar y desenganchar y volverlo a enganchar, meter la pierna dentro porque si no se arranca toda la piel y se pone todo en sangre. Si saca la pierna fuera, que es muy fácil, aunque el animal es bueno, no la saca porque no quiere trabajar, sino que a lo mejor en un trompazo pues va la pierna fuera. Y entonces hay que parar y meterle la pierna dentro. Hombre, por ahora estos que son más gordos, si le puedo atar 3 o 4, le ato 3 o 4. Pues llevará 500 kilos, a veces lleva 600, otras veces 200, según están de enganchar. Las caballerías se gastan para todo, concretamente ahora estamos en una zona quemada, pero por desgracia estamos en una zona quemada, entonces se hace con caballerías, pero generalmente se gastan para el tema del aclareo. El aclareo consiste en los montes que están repoblados, cortar los pies de pino que marca el técnico y se sacan con las caballerías. Los aperos utilizados para las caballerías son prácticamente igual que los de siglos anteriores. Pues lógicamente se va modernizando todo pues por el tema de las cadenas, los enganches que sean enganches rápidos, los mosquetones que sean de seguridad, las cadenas pues se busca una cadena de menos grosor, o sea de menos milímetros, una cadena calibrada que pese menos, que tenga más fuerza, lógicamente siempre en funciones de quitarle peso a la caballería y de tener más seguridad tanto para la caballería como para el operario. La tracción animal es una tracción que realizan bien con el cuello, bien con el pecho, diferente del apero que se utilice, que lo transmite a las cadenas, estás al balancín y el balancín por medio de una cadena de amarre a la carga o los pinos. Estos animales pues en sitio llano pues pueden alcanzar a arrastrar más de 1 tonelada de peso. Pues este animal en un día, barbaridades, no me he parado a contarlo, pero 3.000 piros los sacas de sobra y 4.000 también. Sobre la marcha sin parar, bam, 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 bam. Cuando viene el día se puede sacar un montón de madera, si vas con la idea trabajando. Pues el tema del arrastre de la madera ha pasado como todo el tema de arrastre animal. Desde que empezaron las máquinas, pues esto se ha ido paulatinamente dejándolo, un poco por el sistema económico, ¿no? Porque es inviable y es más caro. ¿Qué pasa? Que en el tema de los montes, por sistemas ecológicos, en muchos sitios no dejan entrar la maquinaria, entonces se tiene que hacer con caballerías. El ciudadano en concreto comprende que es más lógico que esté una caballería sacando una madera que no una máquina de cadenas que destroza más que arregla. Cada vez más la gente, como está sensibilizada con el medio, se da cuenta de que realmente hay funciones que nunca las tenían que haber dejado de hacer. Al terminar la jornada, los arrastradores regresan con las caballerías hasta el corral que han montado provisionalmente en el monte para encerrarlas durante el tiempo que permanezcan en este trabajo. Como la jornada ha concluido,
las caballerías podrán disfrutar de un merecido descanso. Hacemos 8 horas, paramos media hora a almorzar, descansan los animales y hacemos las 8 horas seguidas. Los caballos montamos la cuadra como está montada y los caballos cuando terminan los llenamos de paja y 15 o 20 kilos de pienso de avena con tercerilla mezclado y agua, y los caballos comen todo lo que quieren. Ya descansan hasta el día siguiente. Al igual que los arrastradores, los caballos de la ganadería de los Chatos solo trabajan 8 horas cada jornada y durante un periodo de 15 días para no forzarlos en esta dura tarea. La sintonía entre hombre y caballo se convierte en ejemplar durante el desarrollo de este trabajo de arrastrar la madera en el monte. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.